Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Noche, licenciado. licenciado, Gusto darle. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Eli. Mucho gusto. Sí, se traba la, la llamada o no se escucha muy bien, me lo hacen saber, por favor. Así yo quito la cámara y nos quedamos solo con el audio y la diapositiva. Todo está bien. Bueno, vamos a iniciar porque tampoco vamos a estar toda la noche esperando que decidan conectarse. Vamos a continuar con lo que nos hemos quedado la semana anterior. No voy a entrar a conocer tanto esto para no perder tanto tiempo, porque eso ya lo vimos, solo es para refrescar de los sistemas notariales. Tenemos el sistema latino, que era, ¿se acuerdan que habían aspectos importantes de pertenecer a un colegio profesional? Recuérdense que esto es un sistema notarial que se va a utilizar en los distintos países. Guatemala utiliza el sistema latino, porque ahorita van a ver todas las características son utilizadas en el sistema latino, y en Guatemala, ¿verdad? Para que ustedes vayan analizando cada uno de ellos. Permítame, solo voy por mi código notarial. Ahora sí. Vamos a continuar entonces. Vamos a definirlas o vamos a establecer las características. Yo fui explicando cada una de ellas la semana pasada, el día martes, pero hoy solo las vamos a enumerar, que pertenece a un colegio profesional. Actualmente en Guatemala se tiene un colegio profesional para todas las carreras universitarias. Las facultades, la responsabilidad del ejercicio es personal, todo lo que realiza el notario tiene responsabilidad por todos los actos. Ya vimos que puede ser una responsabilidad penal, una responsabilidad administrativa, civil. El ejercicio puede ser cerrado o abierto. Ya expliqué la semana pasada que en Guatemala el sistema es abierto, ¿verdad? Porque todos podemos ejercer el notariado. A la diferencia con México, les comentaba la otra vez que ellos tienen cerrado el ejercicio de la notaría. Entonces, eso ya fue explicado. Se debe ser profesional universitario, es incompatible con el ejercicio de cargos públicos. Vimos el artículo 4 y el numeral 3 del Código de Notariado. También debe ser un profesional universitario. Ustedes saben que deben de graduarse de licenciados en ciencias jurídicas, abogados y notarios. Por lo tanto, se es un profesional, ¿verdad? Es alguien que puede asesorar, es alguien que puede instruir, es alguien que puede dar esa asesoría y darle forma legal a la voluntad de las partes. Desempeña una función pública y esto es directamente por la fe pública, ¿sí? Y por que no va a depender, que quede claro que no depende de una administración, ¿verdad? De una autoridad administrativa, como se acuerdan que lo vimos al principio de los primeros notarios que requerían para autorizarse un documento notarial, se necesitaba siempre un superior jerárquico.
Entonces, el profesional del derecho, pero realiza algunas actuaciones como funcionario público, es depositario del protocolo, su cargo es por tiempo indefinido y por lo tanto existe un protocolo. Estas son las características del sistema latino. Cuando entremos a ver al notario, entremos a ver la, la función notarial, vamos a ver que sí se adoptan cada una de estas características del sistema latino. Pero entonces, ¿cuáles son las funciones reales del notario? El notario va a desempeñar una función pública. Le va a dar autenticidad a los hechos y a todos aquellos actos ocurridos en la presencia de él. Por supuesto, no es únicamente, como decían unos compañeros, a legalizar firma, ¿verdad? No, porque también todos los actos y contratos que el notario realiza en su presencia, se dan por hechos que son verdaderos, que son auténticos, por la fe pública que nos da el Estado. Y por lo tanto, como somos profesionales del derecho, el notario, en su función, va a recibir y va a interpretar la voluntad de las partes y le va a dar esa forma legal al faccionar determinado instrumento público, dependiendo la importancia, dependiendo qué es lo que quieran las partes o qué le vengan a solicitar al notario por su principio de erogación. Entonces, esas funciones ya están establecidas y eso es lo que se realiza en el sistema latino. ¿Alguna duda hasta acá con el sistema latino? No, licenciado. Ok, entonces vamos a la contraparte, me dirían algunos, que es el sistema sajón o francés. Dentro de las características, la semana pasada vimos que no se da asesoría a las partes, ¿sí? No se va a orientar de qué es lo que hace el notario, no se va a redactar ningún documento. No es obligatorio un título universitario, al contrario del sistema latino, ¿verdad? Que tenemos que ser profesionales y tenemos que tener un título universitario. Otra característica de del sistema sajón es que el ejercicio es temporal. Hablábamos la semana pasada que el tiempo para poder ejercer en el sistema sajón es por un tiempo, puede ser un año, puede ser 6 meses, dependiendo cómo lo establezca cada una de las autoridades que dan esa facultad para ejercer el notariado. También se debe prestar una fianza diferente al sistema latino, ¿verdad? Y no se presta ningún tipo de fianza, ¿verdad? Porque nosotros somos responsables de los actos y contratos. En cambio aquí, como no ser responsables, pues debe prestar una fianza. No existe un colegio profesional, al contrario del sistema latino, ¿verdad? Porque no se requiere ser un profesional. No existe un colegio de notarios en ese sistema. En el que estamos nosotros en Guatemala, sí se lleva un colegio profesional. Y por lo tanto, que no redactan documentos, sino solo se dan fe de ellos o dan fe de las firmas, no llevan protocolo. Ellos no llevan un orden, una colección ordenada, ¿verdad? De tantos documentos que ellos autorizan. En caso contrario, el notario en la redacción de contratos o escrituras públicas sí se lleva un protocolo. Si yo les preguntara en el examen cuáles son las diferencias entre el sistema latino y el sistema sajón de M3, ustedes tienen ahí prácticamente 8 para diferenciarlos, ¿verdad? Tienen que ir entendiendo qué es lo que lleva el sistema latino y qué se lleva en el sistema sajón. Y si yo les preguntara qué función realiza el sistema sajón o cuál es la función principal del sistema sajón, es autenticar firmas y documentos que ya están preparados. Su actividad es dar fe nada más de las firmas. Son legalizadores de firma en el sistema sajón.
Este, si se dan cuenta, yo hacía la broma la semana pasada, ¿verdad? Que es mentira, pues a mí ningún primo me ha dicho eso, pues, pero es la broma, ¿verdad? Que lo llamen a uno, un familiar de allá en Estados Unidos y nos diga, yo ya soy notario. Y sí, es notario, pero solo legaliza firmas, ¿verdad? Nosotros acá somos profesionales, nosotros acá llevamos un privado, nosotros acá estamos colegiados, llevamos un protocolo, tenemos responsabilidad personal. Ustedes solo legalizan firma y que es válido, ¿verdad? Tampoco estoy desmeritando el trabajo porque al final esa es la función en el sistema sajón y si ese es el que tienen, por ejemplo, en muchos estados de, de los Estados Unidos se utiliza el sistema sajón. Excepción de Luisiana, creo yo, si no estoy mal acá, porque lo apunté. Sí, Luisiana, en Canadá, excepción de Quebec, y Suecia, Noruega, Dinamarca e Inglaterra. El sajón o inglés es, perdón, yo les dije francés, rectifico, el francés es el latino. Entonces, al final, el sistema sajón, si lo vemos a fondo y podemos compararlo, se dan cuenta que nosotros aquí en Guatemala llevamos una mayor responsabilidad. Es más tiempo de estudio. ¿Se imaginan ustedes que fuera el sistema sajón? Pues ni siquiera se llevaría el curso en la carrera, ¿verdad? Porque sería una independiente donde solo en un mes le enseñan a hacer auténticas y se terminó. Entonces, tomen ustedes el grado de responsabilidad de ser notario. No es difícil el ser notario, pero sí lleva mucha responsabilidad y deben tener mucho cuidado en los actos y contratos que ustedes autoricen, ¿verdad? Ya saben ustedes esta diferencia entre estos dos tipos de sistema. ¿Hasta ahorita alguna duda con estos dos sistemas de, de- del derecho notarial y sus características? Donaldo. Sí, licenciado, yo he escuchado que en Estados Unidos incluso nosotros los extranjeros, los migrantes, en algún momento podemos ser notarios sin estudios o los que tienen estudios con mucha facilidad, los que tienen Sí, estudios de derecho. pues no es necesario tener estudios de derecho, como le digo. Usted en Estados Unidos va a un curso de no sé cuántas horas, de verdad desconozco las horas. Y si usted sabe leer, sabe escribir, puede usted ser el notario. Si gana el curso y si lo aprueba, le dan esa facultad para que usted pueda autenticar firmas. Aunque seamos extranjeros. Pues yo eso sí, pensaría que sí, pues el- me imagino que tal vez deba estar usted allá, este, con domicilio, no sé, desconozco realmente cómo es la función allá en Estados Unidos. Ok, gracias. Requisitos para ser notario realmente allá no lo desconozco y estaría hablando mentiras si yo le digo Muy bien, gracias. que al final no es objeto para nosotros, ¿verdad? Lo importante. Ahora, si usted tiene planeado irse a Estados Unidos, pues nos avisa para averiguar. Gracias. El, viendo estos sistemas, tenemos dos sistemas más. Hay unos sistemas de funcionarios judiciales o el sistema germánico, también para ejercer el notariado. Aunque ustedes no lo crean por el año del código, no sé si ustedes se han puesto a hojear el código de notariado y han visto que algunas veces dice quien podrá autorizar el juez de primera instancia o el juez en los lugares donde no exista un notario. Lo vamos a ver mucho. Eso está positivo y está vigente. Pero lo que pasa es que en Guatemala la ley del organismo judicial tiene prohibición en el artículo 70 para que los jueces puedan ejercer el notariado. Esta ley es propia del organismo judicial y les da una prohibición de poder ejercer notariado, aunque en, en el código notariado vamos a ver que sí lo dice, ¿sí? En realidad, aquí en este sistema judicial pues, de funcionarios judiciales, el notario, lo que va a realizar
es lo de un notario juez. ¿Sí? Va a ser notario, puede ser notario, va a ser juez. Son notarios que los eligen como magistrados, ¿verdad? Y están subordinados a los tribunales, como están los jueces de primera instancia en Guatemala. Por un tiempo sí se utilizó este tipo de sistema en Guatemala. Y por supuesto, este es el sistema o el Poder Judicial el que va a nombrar a estos notarios o a estos jueces, ¿verdad? En Guatemala ya sabemos cómo es la carrera judicial. Por lo tanto, también cuando vemos el artículo 6 del Código Notariado, no sé quién le puede dar lectura. Artículo 6. Pueden también ejercer el notariado los jueces de primera instancia en las cabeceras de su jurisdicción en que no hubiere notario hábil o que, habiéndole, estuviere imposibilitado o se negare a prestar sus servicios. En tal caso, harán constar en la propia escritura el motivo de su actuación notarial, la infracción de este precepto o la inexactitud del motivo de su actuación como notariado no anula el documento, pero sí obliga al juez al pago de una multa equivalente al doble de los honorarios que les correspondieren conforme arancel. El arancel. Arancel. La multa será impuesta por la Corte Suprema de Justicia e ingresará a la Tesorería de Fondos Judiciales. 2. Ahora bien, analicemos, eso lo está ahí. Analicemos bien esta parte donde le permite, les decía yo, a los jueces de primera instancia. Es cierto. Pero ahora díganme ustedes, con 50,000 abogados y notarios, ¿en qué departamento o qué municipio no hay un notario ahora? ¿Verdad? Entonces, esto, más la prohibición del artículo 70 de la ley del organismo judicial en el literal G, si no estoy mal, ahí tienen la prohibición de ejercer como notarios. Entonces, imaginan ustedes, o pueden ustedes concluir que no puede existir este sistema, ¿verdad? De un juez ejerciendo el notariado. ¿Dudas ahorita con ese sistema? Todo bien, licenciado, muchas gracias. Entonces ahí en la diapositiva ustedes ya tienen lo que acabamos de hablar en este momento. Y ya se dan cuenta que existen 3 sistemas para ejercer el notariado. Y hay un sistema latino, un sistema sajón y un sistema funcionarios judiciales. Y existe un cuarto sistema que es el de los funcionarios o administrativos, o bien o estatal, o el escribano, ¿verdad? El escribano de gobierno. En primer lugar, esta se va a caracterizar porque va a ser dependencia del administrativo, ¿verdad? Al decir que es del administrativo, ustedes bien saben que dentro de los 3 poderes del Estado, el Ejecutivo es el que administra. Por lo tanto, va a corresponder al Ejecutivo el nombramiento de estos notarios, escribanos y ellos realmente, la función va a ser siempre directa entre Estado y los particulares. Van a estar facultados únicamente según las leyes, no van a poder hacer nada más que la ley les permita. Son empleados públicos, o sea, trabajan para el Estado. Y los documentos igual van a pertenecer al Estado, ¿verdad? Y se van a conservar como expedientes administrativos. Entonces, realmente el escribano de gobierno aquí en Guatemala es empleado del Estado y realmente no sirve a los particulares, sino solo en aquellas relaciones entre el Ejecutivo para el Estado, va a trabajar únicamente para el Estado. Por lo tanto, como les decía, va a ser un funcionario público y su relación va a ser únicamente entre Estado y algunas veces, pues, me atrevería a decir, con los particulares. Ahora, si ustedes siguen leyendo el artículo número 6, en el numeral 2 dice los cónsules o los agentes diplomáticos de la República acreditados
y residentes en el exterior, que sean notarios hábiles conforme a esta ley, ¿verdad? No solo el hecho por ser cónsul y no soy notario, puede ser notariado, no, debe ser un notario, ¿verdad? Debe estar debidamente cumpliendo con todos los requisitos para ejercer el notariado. También los empleados que están instituidos precisamente para el ejercicio de sus funciones notariales. A eso se refiere al escribano de gobierno, ¿sí? También hay que entender acá que también el director del Archivo General de Protocolos actúa como funcionario, ¿verdad? Porque tiene función exacta de estar trabajando para el Estado, devenga un sueldo del Estado, pero es quien extiende aquellos testimonios, ¿verdad? Que están en depósito del Archivo General de Protocolo. Entonces, por lo tanto, va a ejercer una función administrativa. Ustedes hasta el momento ya pueden diferenciar los tres sistemas del derecho notarial. El sistema sajón, el sistema el latino, el funcionario administrativo o el sistema funcionarios judiciales o germánicos, ¿sí? Hasta ahorita, ¿alguna duda con estos cuatro sistemas? Realmente yo en el examen, según la diapositiva que yo les envié, pues al final yo puedo preguntarles qué entiende usted por un sistema, por el sistema judicial o sistema germánico, o qué entiende usted por el sistema administrativo o estatal, de funcionario administrativo. Ustedes ahí se pueden descoser explicándome a mí con sus palabras, pero ya utilizando un lenguaje acorde al nivel que ustedes están en séptimo semestre y explicármelo, ¿verdad? Yo en la diapositiva ustedes ya pueden ver la forma en cómo lo van a ir redactando. ¿Estamos? Sí, Lick, todo claro. Ahora el notario. Como preámbulo, para que ustedes, yo les voy a dar una definición, pero se las voy a ir explicando cada aspecto, ¿verdad? Porque dicen que el notario es un profesional del derecho, que va a estar encargado de esa función pública, ¿verdad? Que es parte del estudio del curso, la función pública o la función notarial, que realmente esa va a consistir en recibir, interpretar y darle forma legal a la voluntad de las partes. ¿Y cómo le van a dar validez o cómo le van a darle esa forma legal de la voluntad de las partes, de lo cuando llegan con ustedes a decirles que quieren cierto documento? Pues van a ser redactando los documentos que sean adecuados al cumplimiento de ese fin. Y al momento que hemos estado viendo esto y de la fe pública, entonces por esa fe pública les va a dar o les va a conferir esa autenticidad y va a conservar siempre los originales, siempre y cuando estos sean de escrituras matrices. Y va a extender copias de los mismos, que esos realmente son los testimonios que uno extiende de las escrituras públicas. Y también va a estar facultado para conocer todos aquellos temas de conocer, tramitar y, por supuesto, resolver, a excepción de algunos que necesitan que lo establezca o que resuelva el juez, ¿verdad? Pero ustedes lo van a ver cuando miren los trámites de jurisdicción voluntaria. Pero el notario puede conocer, ¿verdad? Tramitar y resolver asuntos de jurisdicción voluntaria siempre y cuando no sean contenciosos, ¿verdad? Es decir, no exista litis. Porque como hemos visto desde un principio, de la parcialidad y proteger siempre a las partes o a todos, ¿verdad? Entonces, con este antecedente, analicemos realmente qué es lo que yo acabo de decir. Es un profesional del derecho. ¿Por qué va a ser un profesional del derecho el notario? En primer lugar, porque tenemos que tener una profesión o no. Tenemos que estar, según el sistema latino, tenemos que ser
graduados de la universidad. Por lo tanto, eso nos hace profesionales. Entonces, es un profesional del derecho. Hay una pregunta clave que preguntan, perdón la redundancia, hay una pregunta que hacen mucho que, o puede hacer que ustedes tengan la curiosidad si es un funcionario público o es un profesional del derecho. Yo soy de la idea que es un profesional del derecho, porque no estamos desempeñando función pública o no somos funcionarios, no recibimos honorarios o un salario del Estado. Anteriormente se decía que se era un funcionario porque el Código Penal así lo establece en sus transitorios o en sus finales, que decía que el notario, para la aplicación de la pena se le consideraba funcionario público, pero eso con las reformas del código dejaron eso fuera. Por lo tanto, nosotros ya no somos funcionarios públicos. Sí, Dionisio. Licenciado, buenas noches. Compañero, buenas noches. Una dudita. El artículo 1 del Código del Notario, Código Ajá. Notarial, esa también no se puede tomar como una definición, Lic. Perdón. Sí, pero vamos con calma. Gracias. Sí, recordemos que usted no va a ser estudioso de la ley. Usted es estudioso del derecho, usted es estudioso de la doctrina, de los principios y de la ley. Y para poder entenderla, tenemos que saber una definición doctrinaria y una definición legal. Y realmente no es una definición, porque ahí no dice definición de notario. Ahí dice algunas funciones que tiene notario, que para Gracias. algunos pueden decir una definición. Pero vamos Gracias. a ir despacio, no se preocupe, vamos a ir poco a poco. Entonces tenemos que primero es un profesional del derecho. En segundo lugar, que es un encargado de esa función pública, ¿sí? Esa función pública que se atiende a la fe pública que tiene el notario, es parte, ¿verdad? De esa función pública que uno realiza, atender, interpretar, ¿sí? Conocer, asesorar a las partes, ¿verdad? Siempre utilizando todos los mecanismos legales que a uno le dan como notario. Otra, ¿por qué se los estoy separando? Si se dan cuenta, yo ahorita esta definición yo se las voy separando, porque es para que ustedes cuando quieran estudiarla, en primer lugar, ustedes están diciendo, bueno, yo soy notario. ¿Qué soy? Bueno, soy un profesional del derecho. Estoy encargado de una función pública. Y cuando yo esté ejerciendo, ¿qué es lo que voy a hacer cuando yo esté ejerciendo? Ya sé que soy un profesional de derecho, ya sé que encargado de una función pública, pero ¿qué hago yo mientras soy notario? Bueno, entonces yo cuando sea notario, esté sentado en mi oficina, esté conociendo a las partes o cuando llegue un cliente, en primer lugar voy a recibir, voy a interpretar y le voy a dar forma legal a la voluntad de las partes. ¿Qué quiere decir eso? A ustedes va a llegar un cliente y le va a decir, fíjese, Lee, que yo necesito, o le dicen abogado, ¿verdad? Fíjese, abogado, que yo necesito, pasarle la propiedad a mi hijo porque ya no quiero tener propiedades y quiero yo quedarme también como esa, yo la quiero alquilar y yo quiero que a mí me queden todos los alquileres me queden a mí. O sea, hasta que yo ya no esté, mi hijo pueda alquilar, pero yo quiero porque me sirve para vivir. Ahí recibió la voluntad, ¿o no? Sí. Entonces, ahora interpretamos esa voluntad. Bueno, entonces, o él quiere hacer una donación, quiere vender. Bueno, ¿qué quiere hacer? Usted le puede proponer, ¿verdad? Quiere vender, quiere donar. En conclusión, es una donación, ¿sí? Entonces, usted le va a dar la forma legal, va a redactar una escritura de donación. Pero también, como él le decía que quería quedarse con las rentas, bueno, le va a reservar el usufructo vitalicio para que él durante esté en vida pueda disponer del bien, aunque ya no es propietario, ¿sí? Eso es lo que uno hace. Es un caso, ese es un ejemplo, pero hay muchos, ¿verdad? Que pueden llegar, o por ejemplo, yo quiero, ¿qué me pueden decir? Yo quiero alquilarle esta casa a tal señor. Bueno, entonces ustedes le van a dar
preguntar y van a interpretar qué voluntad quieren, cuál es el precio, cuánto tiempo, si va a haber depósito, y todas esas cuestiones que ustedes ya conocen de un contrato de arrendamiento en lo civil. O bien que quieran hacer cambio a una propiedad, porque así, mire, quiero cambiar mi propiedad, es lo mismo, mire, son 2 lotes, solo que a mí me gusta más el que él tiene cerca de la entrada y él no quiere estar en la entrada, quiere vivir hasta el fondo. Entonces ustedes quieren permutar, entonces se hace una permuta, ¿sí? Es que quiero prestarle dinero, ¿sí? Quiere prestarle dinero porque y ustedes ahí van interpretando qué es lo que quiere hacer cada uno de ellos y dándole esa forma legal de cada, de las partes, ¿verdad? ¿Y cómo le van a dar forma legal a esa voluntad? Redactando los instrumentos adecuados a ese fin. ¿Cómo puede ser que quiera, mire, Lick, yo necesito que usted me vaya a levantar un acta notarial? Bueno, no le van a decir así, bueno, usted quiere que vaya a estar ahí presente cuando yo entregue la casa. Bueno, usted quiere que yo haga un acta notarial, entonces ustedes se presentan y empiezan a... O mire, a mí no me pagaron este título de crédito, lo presenté para su aceptación y como tenía que presentarlo y tiene que estar protestado, entonces ustedes levantan el acta notarial de protesta. Va a depender qué es lo que ustedes les vayan a ir pidiendo en el ejercicio de sus funciones, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Redactando, por eso no dice la escritura pública o el acta, no, el instrumento adecuado para lograr ese fin de lo que le están pidiendo, ¿sí? Entonces, ustedes cuando ya recibieron, interpretaron la voluntad de las partes, ya redactaron el documento, al firmarlo, ustedes le dan la autenticidad. Por eso dice confiriéndoles autenticidad. Y conservando los originales de estos. ¿Cuándo ustedes van a guardar los originales? Se recuerdan que las características del sistema latino llevamos un protocolo y somos depositarios de ese protocolo. Entonces, todas las escrituras que van dentro del protocolo las vamos a conservar, ¿verdad? Las originales. Y las actas notariales a veces, no siempre, los clientes le dicen a uno, ¿será que me puede archivar esta acta notarial para que cualquier cosa usted lo tiene? Entonces, ustedes deciden si prestan o no ese servicio, ¿verdad? De tener las actas notariales dentro de su oficina. ¿Y por qué dice expidiendo copias de esos originales? Porque como las escrituras quedan dentro del protocolo, recuérdense que el notario, o mejor les explico acá, porque recuérdense, no, eso no lo hemos visto, el notario redacta testimonios. Esos son documentos que el notario realiza para darle una copia de esa copia fiel que uno se queda, ¿verdad? De la escritura, porque como adentro del protocolo ellos deben llevarse una copia. Entonces, una forma de reproducirlos es un testimonio. Entonces, por eso dice expidiendo copias que den fe de su contenido. Pero no se atormenten, eso lo vamos a ir viendo. Los testimonios ni siquiera es objeto de este semestre, va a ser hasta el próximo. Pero ustedes ya van entendiendo qué quiere decir esta definición. ¿Y por qué dice facultado para conocer, para tramitar y resolver algunos asuntos de jurisdicción voluntaria, no contenciosos? Es porque uno en el ejercicio de las funciones del notario, uno puede ejercer ciertos trámites de jurisdicción voluntaria. Un ejemplo sería la sucesión hereditaria, cambio de nombre, identificación de tercero, rectificación de partida, rectificación de área, ¿sí? ¿Estamos? Pero ustedes van a llevar un curso completo para todos estos trámites de jurisdicción voluntaria. Ustedes ahorita solo tienen que saberse qué es lo que hace uno como notario. ¿Se dan cuenta? No es algo difícil. Es una definición larga, sí, pero no es difícil si ustedes lo analizan de esa forma. Entonces ya podemos definirlo completo, ¿verdad? Es un profesional del derecho encargado de una función pública que consiste en recibir, interpretar y darle forma legal a la voluntad de las partes, redactando los documentos adecuados para ese fin, confiriéndoles esa autenticidad, ¿verdad? Y conservando los originales y expidiendo copias que den fe de su contenido, y facultado para conocer, tramitar y resolver asuntos de jurisdicción voluntaria. Ahora veamos la legal, el artículo 1 que decía el compañero, si me hace favor de leerlo. De acuerdo, licenciado. Vamos a leerlo. Artículo 1, Código Notariado. El notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley
o a requerimiento de parte. ¿Sí? Ahí se recuerdan que ahí tenemos el principio de fe pública y el principio de rogación. Ya lo tienen ustedes anotado ahí. Entonces, esta no es realmente una definición, pero ahí sí nos explica qué es el notario, pero no nos da una definición, solo dice el notario tiene fe pública. ¿Sí? Y para hacer constar y autorizar actos y contratos, es decir, actos son todas aquellas disposiciones que no son negocios jurídicos, ¿verdad? Son actos como un matrimonio, es un acto. Y aquellos contratos en que intervenga por disposición de la ley y a requerimiento de parte. ¿Sí? Estamos ahí claros. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Es parte, ustedes pueden ir manejando las dos definiciones. Eso, al final, ustedes deciden cómo quieren tener ese conocimiento, cómo quieren llegar ustedes a ser un profesional del derecho. No digamos notario, sino un profesional del derecho. O sea, yo conozco el código, yo lo puedo interpretar porque conozco los principios, pero también yo sé doctrina. Sí, eso es decisión de ustedes y como quieran contestar en el examen, ¿verdad? Para, para tener una respuesta correcta y exacta, ¿verdad? Entonces, ¿alguna duda con la definición? Yo pensaría que no hay duda, lo desglosamos ahí de una forma para que ustedes, en primer lugar, la entiendan, para que no parezcamos loritos solo repitiendo y no sabemos ni qué estamos repitiendo. En cambio, ahora ustedes ya saben a qué se refiere esa función pública en la de recibir, interpretarle y darle forma legal a la voluntad de las partes, ¿verdad? Y que van a redactar esos documentos. Hagan de cuenta que ustedes ya son. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes sentados en un escritorio? Sí, en primer lugar, porque me gradué, soy un profesional del derecho, ¿sí? Y que voy a redactar, qué voy a hacer, voy a interpretar, voy a darle forma legal, cómo lo hago redactando documentos. Esos documentos tienen autenticidad porque yo los firmo, yo los autorizo, ¿sí? Entonces yo conservo los originales, ¿verdad? Porque yo soy depositario del protocolo, pero también puedo llevar algunos asuntos de jurisdicción voluntaria. No es necesariamente que utilicen la palabra, por ejemplo, en la definición final, facultado para conocer, tramitar y resolver. Con que ustedes me pongan al final de la definición y facultado ¿para qué? Para llevar a cabo asuntos de jurisdicción voluntaria que no tengan litis o que no sean o no contenciosos. ¿Sí, Donaldo? Licenciado, perdone, no todos los documentos tienen que llevarse al archivo de protocolo, ¿verdad? Hay unos que los puede conservar uno que no hay necesidad de llevarlos. ¿Estoy en lo cierto o me equivoco? Está en lo cierto. Vamos a ver dentro. Cuando ustedes, lo que pasa es que ahorita estamos introduciéndonos al mundo del derecho notarial, ¿verdad? Ustedes más adelante van a ver las escrituras públicas principales, las secundarias, qué son las actas notariales, cómo se clasifican los instrumentos públicos. Y ahí ustedes van a ver cuáles son los que van a conservar y cuáles son los que no van a conservar. ¿Sí? Pero está en lo cierto. Gracias. ¿Dudas ahorita? No, licenciado, gracias. No, licenciado, gracias. Ahora, como se recuerdan, la definición que acabamos de dar, que es un profesional del derecho. Ahora, ¿cómo vamos a formarnos como notarios? O sea, nosotros ya sabemos que tenemos que pasar ciertos cursos de los últimos 2 años estudiando, sí, ¿verdad? Sí, último, séptimo, octavo, noveno, sí, los últimos 2 años estudiando el derecho notarial, una formación universitaria. Tanto era lo que yo les decía, ¿verdad? Conocer el derecho positivo, ¿sí? Y conocer todo lo que el derecho positivo me refiero a todo el Código Civil, me refiero al Código de Comercio, me refiero al Código de Notariado y no tan
tan exacto, ¿verdad? Pero sí ustedes ir viendo el derecho comparado, ¿sí? El compararlo con otras legislaciones. Ya lo hicimos nosotros acá, si se dieron cuenta, pasamos comparando y ustedes quizás no se dieron cuenta, ¿verdad? Con el sistema latino, sistema sajón, el germánico y el administrativo o estatal. Entonces, para esa formación que nosotros debemos de tener o que se debe tener del notario, hay que tener una enseñanza teórica, perdón, teórica. Entonces, si se dan cuenta, es toda esta enseñanza que tenemos ahorita, a todo este conocimiento de las ciencias jurídicas, tanto en, en la rama que les decía yo, hay que ser primero abogado, pues es un criterio mío, ¿verdad? Hay que ser primero abogado para poder ser notario, porque yo puedo saber de memoria el código notariado, pero si yo no sé nada de derecho civil, no voy a poder redactar ningún documento. Quizá voy a poder los comparecientes y hacer cierres y saber dónde firmo, cuándo llevas sello, cuándo lleva ante mí, por mí ante mí, cuáles puedo autorizar, cuáles no. Pero si no tengo ningún conocimiento teórico de, de todos los fenómenos jurídicos, del estudio de la norma jurídica como tal, no voy a poder ser notario. Por eso es que nosotros debemos estar en formación. Yo no sé si ustedes han visto la noticia de que el Instituto del Derecho Notarial ya presentó al Congreso de la República el nuevo código de notariado. Y yo pienso que eso va a avanzar. Yo pienso que sí va a avanzar y va a haber cosas que están en el código de notariado que ya tienen muchos años, que yo pienso que ya es necesario un nuevo código notariado. No sé, no soy experto en tal, ¿verdad? Pero sí pienso que sí ya es necesario. Y va a haber contenido que ya va a quedar obsoleto y vamos a ir conociendo la nueva. Entonces, a eso se refiere. Entonces, si usted tiene bien su aprendizaje o su conocimiento lo tiene bien establecido en cuanto a la enseñanza teórica, no se le va a complicar aunque le cambien un código, ¿verdad? Sí, Laura. Buenas noches, licenciado. Buenas Y noches. con respecto a la reforma, ¿usted considera o cómo ve usted factible la integración de leyes? Porque el Código de Notariado es fundamento para, es base de muchas otras leyes. Entonces, no sé usted qué opinaría en eso. ¿En qué? ¿En el nuevo o en el que tenemos utilizando? En el nuevo, ¿usted cómo cree que va a ser esta integración del nuevo código para que no afecte o contradiga lo que ya se establece en otras leyes? Ok. Yo hasta ahora, yo estoy estudiando ese nuevo código y no lo estoy viendo, ¿verdad? Porque no, hay cosas que van a irse modificando, ¿verdad? Porque no entra a totalidad con el estudio que hagan en el Congreso. No sé qué artículos vayan a dejar o cuáles no. Yo solo estoy dándole un estudio interno. Pero los que redactaron ese nuevo código, hablando del Instituto de Derecho Notarial, sí se cuidaron mucho de ir integrando a las normas, ¿verdad? Y fueron respetando muchas que están dentro del código de notariado, ¿verdad? Y dejando fuera todo aquello que ya no es, que ya quedó obsoleto, que no debe aplicarse, ¿verdad? Va a haber una junta disciplinaria, ¿verdad? Que al final no puede, al final la ley no puede ser contraria, en primer lugar, a la Constitución, ¿verdad? Según la pirámide de Kelsen, que unos dicen que no es de Kelsen, pero no vamos a entrar en este detalle ahorita, ¿verdad? Sino únicamente a decirles que la norma sí está, hasta el momento donde leo, sí está integrada, ¿verdad? Sí la están haciendo, no puede contradecir este, ninguna superior, pero sí definir con las normas ordinarias, regular ciertos aspectos, ¿verdad? Porque al final, si existe contradicción con alguna norma de carácter ordinario que va a ser la del Código Notariado, se debe aplicar la que es de la materia, que en este caso es el Código Notariado, ¿verdad? Son formas de ustedes que ya vieron de interpretación, ¿verdad? De las normas. Pero sí, en teoría sí debe integrarse respetando muchos
algo que está dentro del Código de Notariado y algunos cambios que se han dado por la práctica notarial que se quieren aplicar, ¿verdad? Sí, también quieren quitar ese mal ejercicio del notario, ¿verdad? Sí, que de veras exista alguien que controle que el notario sí esté dando bien esas asesorías, que el notario se esté, por decirlo así, cada cierto tiempo se esté empapando de estudios. Algunas cosas no van a pasar porque yo ya les digo que son cosas que realmente no son necesarias, pero estar de acuerdo o no estar de acuerdo no quiere decir que esté bien o que esté mal, ¿verdad? Al final, yo siento que son personas expertas y de mucho respeto los que están haciendo esta reforma. Entonces, yo creo de momento lo que llevo, yo lo veo bien integrado, lo veo bien. Algunas cosas no puedo estar de acuerdo, pero puedo estar equivocado. No sé si resuelvo la duda de la compañera. Sí, licenciado, bastante, gracias. Ahora la enseñanza técnica. Si ya tenemos una enseñanza teórica que quiere decir, que quiere dar a entender lo que les comenté hace un momento, que son todos esos conocimientos de la ciencia jurídica, de lo civil, de lo, de lo, de lo, de lo ordinario, ¿verdad? De las normas ordinarias, todo lo doctrinario, todo eso teórico, ¿verdad? Todo, porque ustedes ahorita, si se dan cuenta, están en un estudio teórico. Van a escuchar de escrituras públicas donde solo, en teoría, cómo es que se debe realizar una, ¿sí? Y vamos a llegar a la parte práctica. Pero de momento con la enseñanza técnica, se dice que no es suficiente con conocer lo teórico, ¿verdad? Y eso, sino también saber sobre la técnica notarial. Y esa la vamos a ver en este semestre, a qué se refiere la técnica notarial cuando miremos todo lo relacionado a la función notarial. Entonces, no debe ser solo elaborar instrumentos, sino ya sabemos nosotros la enseñanza teórica. Entonces, la técnica es cómo yo voy a redactar esos documentos, qué técnica voy a tener yo para realizarlos, qué conocimientos debo saber para yo poder redactar ese documento, ¿sí? Entonces, tenemos esa que se va a ir aprendiendo durante estos 2 años, esa enseñanza teórica, la enseñanza técnica y por último, la práctica, porque no se puede quedar uno solo en la teoría, ¿verdad? Tenemos que llevar todo este conocimiento técnico que tuvimos, todo ese conocimiento teórico que absorbemos durante todos esos años en la carrera, lo debemos llevar a la práctica. Y no solo en el derecho notarial, en todos los derechos. Entonces, prácticamente es la última etapa, porque ustedes ya como profesionales ya se graduaron, tienen el título, ustedes van a llevar a la práctica este conocimiento. ¿Se van a equivocar? Sí. ¿Me he equivocado yo? Sí. ¿Soy perfecto? No. ¿Van a ser ustedes perfectos? No. Pero el legislador lo sabe, que uno como ser humano puede cometer errores, se puede equivocar. Por lo tanto, siempre hay mecanismos, ¿verdad? Si es, por ejemplo, una escritura que ustedes están redactando y no se han firmado, se puede testar las escrituras o las actas, siempre y cuando no se hayan firmado ni autorizado. Pero si así de todos modos usted la autorizó, pues puede aclarar o puede ampliar. Para eso están todas estas funciones. Si el legislador o todos fueran perfectos, entonces no existiría nada de este tipo de salidas legales, ¿verdad? Incluso pues, no crean en el registro de la propiedad. Yo respeto mucho a los operadores porque tienen mucho conocimiento, pero ellos también se equivocan. Algunas veces de forma, como dicen, involuntaria, ¿verdad? Pero ¿quién va a cometer un error voluntariamente, ¿verdad? Pero sí se da la parte esta de equivocarse. Y ellos también dentro del sistema tienen un procedimiento de rectificación, al igual que todos los registros. Entonces, no se sientan mal. Yo ya les dije, uno puede cometer errores, pero no horrores, ¿verdad? Porque hay errores de errores, ¿verdad? Entonces, uno se puede equivocar. Uno en el ejercicio de la práctica se puede equivocar. Si no se imaginan todos
summa cum laude, todos, qué aburrido, ¿verdad? Nadie se equivoca, todos somos perfectos. En un mundo tan imperfecto, quiere ser uno perfecto, sí, pero hay que tratar de serlo. Y por supuesto, siempre tratando de respetar la ley. Ese es el consejo que les da He-Man para todos aquellos que todavía vieron esa serie. Sí, Nayeli. Buenas noches, licenciado. Buenas Sí, noches. yo tenía una duda. Me quedó un poco confuso. ¿Cuál es la diferencia entre la enseñanza técnica y la enseñanza práctica? A lo que yo entendí, la enseñanza técnica va a ser el cómo voy a redactar y qué técnicas voy a utilizar, y la enseñanza práctica ya es el documento como tal. Sí, ya ustedes están redactando, todo lo que ustedes aprendieron teórico y técnico, ya lo están aplicando. Es decir, ustedes ahora van a practicarlo, pero la teoría y la técnica, por ejemplo, van a saber ustedes las formalidades o requisitos o cómo se debe llevar a cabo un protocolo, que dice que se puede hacer a mano o a máquina, que llevar un orden, debe estar foliado, llevar índice, todos estos aspectos, ¿verdad? Pero todo usted solo va a hacer en la teoría. Y en la técnica, cómo realizarlo es su forma, ¿verdad? Llevar buena técnica para realizarlo. Pero la práctica es cuando ustedes ya tienen su protocolo, ya lo están redactando, ya van en orden, ya están teniendo ese acercamiento con todo lo aprendido, tanto en la técnica como en la teoría. Pero eso es la Ok. última etapa, ¿verdad? Ya que ustedes como profesionales ya lo llevan a la práctica. Gracias, Lee. ¿Ok? Si no quedó claro, me dice, yo lo explico de otra forma. No, la verdad es que hoy sí, ya me quedé Ok. tranquila. Muchas gracias. Sin pena. Bueno, entonces, así como el derecho notarial o el notario, ya sabemos la definición, ya sabemos la formación, cómo nos vamos a formar, cómo vamos a llevar esa formación como notarios. También hay medios para capacitar al notario. Vamos a ver que hay unos que se quieren aplicar aquí en Guatemala, otros que se aplican en otros, y vamos a ver la forma en cómo es aquí en Guatemala, cómo es que quieren capacitar al notario. Entonces, uno de los medios directos para, para capacitar al notario es la formación universitaria. Dice que culmina con el grado de licenciado en Derecho, ¿verdad? O con el título de abogado como fase previa. Esto se da en algunos estados que no estudian al mismo tiempo abogado y notario, no. Primero estudian para ser abogados y después el que puede y quiere estudia para ser notario. Estoy de acuerdo y no, porque ni modo que ahora que yo ya soy notario quiero que ustedes estudien más, ¿verdad? No, eso no estoy de acuerdo. Pienso que si nosotros pudimos, ustedes también. Pero sí, hay algún tipo de deficiencia que yo sí lo he visto en la práctica, ¿verdad? Pero no es culpa de las universidades, es culpa del estudiante que no quiere tener ese conocimiento y todo lo quiere fácil. Entonces se da por ese tema, ¿verdad? Entonces, en realidad esta capacitación lo que busca es que el notario o el aspirante a ser notario primero conozca, que yo siempre les he dicho, conozcan las normas de abogado. O sea, me refiero a todo lo del derecho civil, su parte sustantiva, ¿verdad? Hay que conocer primero el derecho para ya que ustedes ya como expertos, como abogados, ya puedan entonces aplicar a conocer la técnica notarial, conozcan la teoría de notarial y después ejercer esa práctica porque ustedes ya tienen ese conocimiento. Cosa que se da en algunos países, ¿verdad? Entonces así es como capacitan en algunos lados esa formación del notario. Hay otra forma de para que poder ejercer el notariado en algunos estados, se pretende que el notario debe tener un posgrado, ¿verdad? No solo ser notario graduado de licenciatura de primer grado, sino aparte debe conocer ramas más específicas del derecho notarial, derecho registral, conocer más a profundidad todos aquellos aspectos de las desmembraciones, de las propiedades horizontales y esos temas más profundos
que un experto en derecho notarial puede sonarle fácil, ¿verdad? Pero a uno que apenas hace una compraventa, ¿verdad? Lo ponen a hacer una propiedad horizontal o cómo voy a hacer esta desmembración y me han, como les digo, cada quien en su área, ¿verdad? Porque hay cosas a mí de derecho penal que a veces me quedo, no, yo no lo ejerzo, entonces prefiero que alguien que de veras en la materia lo pueda defender, lo realice, ¿verdad? Yo estoy de mi lado y no eso me hace mejor al abogado, sino yo estoy en lo que me gusta. Y eso, a eso se refiere la maestría, ¿verdad? Conocer más allá de lo que, de la licenciatura. Y me acuerdo yo que en una propuesta que se tenía era que aquí en Guatemala no solo bastara para poder ejercer notariado, hay que estudiar un posgrado relacionado al derecho notarial, por supuesto, para que pudieran ejercer, cosa que no podría estar más desacuerdo por el tema, no porque no quiera que los demás se superen y estudien notariado, sino simplemente eso lo puede hacer ejerciendo el notariado o irse perfeccionando en la maestría, ¿verdad? No que sea una limitante poder ejercer notariado, tener que sacar una maestría, ¿verdad? Para poder ejercerlo. No, yo no estoy tan de acuerdo, pero sus razones tendrán, ¿verdad? Requiere más análisis y más experiencia de las personas que lo proponen, ¿sí? Entonces, esa es una forma, ¿verdad? De capacitar al notario. Otra forma es un sistema de oposición. Es el sistema de oposición. Esto quiere decir que uno va a entrar a un concurso, ¿verdad? Ante un tribunal o ante un consejo, no sé cómo lo puedan, no sé cómo lo sea, que lo hagan, ¿verdad? ¿Dónde va a limitar ese grupo de notarios que puedan ejercerlo? En algunos países sí lo hacen, ¿verdad? Entonces yo voy a ejercer el notariado por oposición, porque aparte que soy licenciado en ciencias jurídicas, abogado y notario, tengo que entrar en oposición para yo poder ejercer el notariado. Tengo que examinarme y demostrar que sí soy capaz de que tengo esa teoría, tengo esa técnica, tengo esa práctica para poder asesorar y darle forma legal a la voluntad de las partes, para poder ejercer esa jurisdicción voluntaria. ¿Sí? Lo demuestro ante un tribunal, no sé cómo les digo, no sé cómo sería un consejo de derecho notarial o algo así en el que me va a determinar si yo puedo o no puedo ejercer el notariado. Esto lo malo es que va a limitar el número de notarios y vamos a ser notarios por número, ¿verdad? Cambiando ese sistema que tenemos ahora, ¿verdad? Que es abierto, lo pasaríamos a algo cerrado. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, ahora dicen que una universidad o otro medio que se propone es una universidad o facultad notarial específica. Es decir, que si usted quiere ser abogado, usted estudia en la Facultad de Derecho, pero estudiando para abogado. Y si usted solo quiere ejercer notariado, bueno, estudia para ser notario. Serían dos carreras distintas de 5 años. Imaginan ustedes pasar estudiando 5 años el derecho notarial sin saber el derecho civil. O sea, estaríamos entrando a la situación en el que aquí en Guatemala, a mi criterio, puede haber otro mejor, no es práctico. Porque, como yo les decía, nosotros tenemos una responsabilidad penal en el ejercicio. Tenemos que saber derecho penal. El grado de participación mía al momento de realizar una escritura. Cuando se falsifica un documento. Entonces, uno como notario lo sabe porque uno es abogado también. Yo no podré ser experto en penal, pero yo sé qué son mis responsabilidades como notario y cuál sería el proceso que se llevaría, ¿verdad? Y eso de que porque ahora ya no soy funcionario público, que porque ahora la pena es la de 2 años, ahora que acepto cargos y que por eso voy a hacer ilegalidades, es también absurdo pensarlo, ¿verdad? Es también tonto hasta cierto punto uno graduarse para entregarse así tan fácil, ¿verdad? O pensar de esa manera. Yo lo conozco, pero eso no quiere decir que yo voy a hacerlo de esa forma. Yo me voy a arriesgar a falsificar un documento por ganar una cantidad, pero después quedar inhabilitado por aceptar cargos o ya que mi nombre realmente ya se quede, por decirlo así vulgarmente, manchado, ¿verdad? Y por último, tenemos el estudio simultáneo, que este es el que se utiliza en Guatemala, ¿sí? En el que simultáneamente se estudia el notariado con la abogacía. Este es un medio de capacitar al notario. Así es como nosotros nos capacitamos para poder ejercer el notariado. Así es como esa formación que les decía al principio, cómo lo vamos a formar teórica, práctico y técnicamente,
En la universidad, que ustedes saben, en este caso, la Universidad de San Carlos, grande entre las grandes, ¿verdad? En este caso, nosotros estudiamos simultáneamente la abogacía y el notariado y podemos ejercer ambas profesiones, ¿sí? Podemos ejercer tanto como abogados y tanto como notarios. Yo aquí hago una reflexión. Muchos dicen, dedícate solo a notariado, dedícate solo a laboral, dedícate. Estoy de acuerdo. Pero al principio ustedes no saben qué es lo que les gusta más, no saben dónde están parados. Entonces al principio uno empieza a llevar de todo. Pero al final uno se va inclinando a cierto gusto, ¿verdad? Mi gusto es el derecho notarial, derecho corporativo, derecho mercantil, que está íntimamente relacionado con el derecho notarial y el derecho civil. Pero algunas veces me ha tocado, por estar de este lado de corporativo, algunas veces el representante legal se ve en problemas penales. Por lo regular, yo siempre trato de pasarle el trabajo a un abogado, pero a veces el cliente dice, no, yo la confianza es con usted, vaya usted. Entonces, a eso es a lo que voy acá. Como nosotros estamos estudiando las dos carreras, los dos títulos vamos a tener, tratemos de sacar, aunque no nos guste una rama, hay que saberla, ¿sí? Por supuesto, uno con cierta rama se siente como pez en el agua, ¿verdad? Pero hay que tratar de comprender varias ramas, incluso hasta la laboral, porque a veces empresas que mire que tal vez yo le llevo notariado, pero le preguntan, mire, queremos despedirlo. Ah, sí, pero primero tiene que tener 3 faltas, no tiene que tener esto, no lo puedes pedir solo así. Ah, sí, pero mire, hace 3 años cometió una falta, ahorita cometió otra, y el año pasado otra, y este año otra, ¿no? Pero no funciona así las faltas verbales, ¿verdad? O las amonestaciones, o faltas graves, o dependiendo qué tipo sea, ¿verdad? Pero uno debe ir conociendo las ramas del derecho. No lo vamos a saber todo, ¿verdad? Por eso yo insisto, cuando es penal trato de que sea un penalista. Cuando es laboral trato de que la empresa llegue un laboralista. Y eso no es que uno tenga miedo, simplemente es zapatero a tus zapatos, ¿verdad? Entonces, y que no lo lleve no quiere decir que no lo sepa o que no lo entienda. Algunas cosas las entenderé menos que otras, ¿verdad? Pero es parte de la capacitación que tenemos que tener en el ejercicio. Y por último, los deberes y las obligaciones. Cuando yo les hable de deberes y obligaciones, se refiere al notario, ¿verdad? Ya vimos nosotros qué clases de funciones tenemos. Ahora ya sabemos qué es el notario, ya sabemos cuáles son los sistemas. Ahora miremos cuáles son nuestros deberes y obligaciones al momento de ejercer notariado. Porque así como nos dan una formación, también debemos tener deberes y obligaciones en nuestro ejercicio. La primera es la veracidad. Recordemos que, y esto lo vamos a ver mucho nosotros como notarios, vamos a hacer constar actos y hechos de conformidad con la ley, por lo tanto, y siempre a requerimiento de parte o por disposición de la ley, ¿verdad? Todos los documentos que nosotros hagamos gozan de una credibilidad. Lamentablemente, déjenme decirles que la veracidad que tiene uno como notario para algunos registros se ha visto manchada. Un ejemplo de ello es lo que realizan en el registro de la propiedad de la seguridad registral, le llaman ellos. Lo malo de esta veracidad, por algunos malos notarios que realizan instrumentos, falsifican firmas. Yo redacté una donación, la señora tenía, ¿qué? 88 años por ahí. Y el registro tuvo dudas si de verdad había firmado o no. Por lo que se comunicaron, me llamaron, mire, fíjese que estamos de seguridad registral, que fíjese que nos puede traer a la señora, le queremos preguntar si es cierto que firmó o no firmó. Mire, el que tiene dudas es usted, ¿verdad? Vaya usted a ver si de verdad firmó o no firmó. Yo le doy la dirección. Y sí fueron. Y pudieron constatar que sí, la señora asustada me dice, mire, vinieron y que me preguntaron, bueno, sí, es que a mí me dijeron, pero no creí que fueran a ir, ¿verdad? Pero sí fueron. Y ella les dijo, sí, yo estoy consciente, yo se la di. Entonces,
hasta dónde hemos llegado, ¿verdad? Por esa mala práctica. Pero realmente eso es lo que hay que ir cambiando, ¿verdad? Hacer que nosotros como notarios tengamos la credibilidad que se tenía hace tiempo. Y lo malo es que no son pocos. Podrán ser, por ejemplo, unos 10 de cada 25,000, pero como lamentablemente se ve solo el punto negro en la hoja en blanco, ¿verdad? Entonces eso nos afecta a todos. Entonces a eso se debe, ¿verdad? La veracidad es eso, que el notario va a hacer constar actos y contratos, va a ser de conformidad con la ley o disposición de la parte, por lo tanto va a gozar de esa credibilidad pública. Por lo tanto, siempre hay que actuar con la verdad, siempre decir la verdad. Recuérdense que nosotros tenemos un valor probatorio al momento que autorizamos una escritura pública. Si yo la autorizo, yo la firmo, quiere decir que todo lo que sucedió dentro de ese instrumento, lo que yo estoy narrando, es cierto. Por lo tanto, uno debe actuar con probidad, honorabilidad, todos los hechos sean ciertos, ¿verdad? Porque realmente debemos trabajar de una forma honesta. Esa es una obligación que tenemos y un deber. Actuar siempre con veracidad. La imparcialidad que yo siempre les he platicado, ¿verdad? Que uno debe ser imparcial a la hora de actuar como notario, porque uno es asesor de las partes, no asesor de las partes, yo de la parte. Yo me acuerdo que yo se los dije al final en ese principio de imparcialidad. Entonces nosotros tenemos que proteger a todos los que intervienen en el instrumento o acta o en el documento que estemos redactando, siempre tenemos que proteger a ambas partes. Se va a llegar el momento que ustedes vayan a estar un poco inclinados por algún cliente en algún contrato de arrendamiento, pero siempre háganle saber que hay cosas que no se pueden hacer. Sí, para que o háganselo saber también al que va a arrendar, o depende de la otra parte, háganle saber que y explicarle qué es lo que está sucediendo, porque si él dice no, entonces también tiene el derecho de saber qué es lo que está firmando, ¿verdad? Otra característica es abstenerse de litigar. Eso viene encaminado con la imparcialidad. Cuando uno actúa como notario, tiene la obligación y el deber de no litigar. Ahí volvamos a la ética, volvemos a cómo va a actuar uno como notario, ¿verdad? Si uno estaba entre las partes y de repente va a llevar un proceso y va a estar del lado de una de las partes, entonces va a depender mucho, ¿verdad? Porque algunos dirán no es ético, no sé, pero va a depender mucho eso, ¿verdad? Depende cómo se den las circunstancias, porque no todas son iguales. Entonces ustedes van a saber cuándo van a poder ser abogado, ¿sí? Pero mientras estén actuando como notarios no pueden litigar, no pueden estar del lado de uno, ¿sí? Por esa imparcialidad que actúa el notario, porque el abogado es el que litiga. Bueno, ni siquiera litiga, es el que auxilia, porque así según la ley del organismo judicial, así dice, ¿verdad? Comparecen las partes, el litigante y el abogado que auxilia. Y por último, actuar con eficacia. Ese actuar con eficacia es decir que ustedes van a aplicar bien una adecuada legislación, van a aplicar bien todos esos conocimientos, principios, doctrinas que ustedes saben del derecho notarial, van a aplicar bien todo ese conocimiento en el derecho sustantivo y actualizándose, ¿verdad? Cada vez que hay reformas, esa es la eficacia, ¿verdad? El documento es eficaz si uno lo realiza de conformidad con todas las formalidades del instrumento público y con toda la legalidad que establece la ley sustantiva. Un acta notarial debe cumplir con los requisitos de un acta notarial. Eso lo hace eficaz. Una identificación de persona. Este es un ejemplo clave. La identificación de persona establece el Código Civil que debe hacerla bajo juramento en escritura pública. Y la identificación de terceros es un trámite de jurisdicción voluntaria. Entonces, si usted una identificación de persona lo hace en un acta notarial, estamos ante algún documento ineficaz, porque no es la forma de redactarlo, ¿sí? Porque en realidad la identificación de persona es en escritura pública. Y la identificación de tercero, usted la hace en una escritura pública, en primer lugar, será que usted, porque la identificación de tercero es cuando la persona no puede, o cuando prácticamente es cuando falleció, ¿verdad?
Entonces necesita identificarlo, o porque usted tiene interés de identificarlo porque tiene alguna deuda, usted es acreedor. Entonces, por eso es un trámite de jurisdicción voluntaria. Levanta un acta y al final publicaciones y se inscribe en el RENAP. Pero en cambio la identificación de persona es claro, yo llego ante el notario en escritura pública, yo declaro que soy de los datos, me identifico constante y públicamente, utilizo nombre distinto, pero soy la misma persona y al final se inscribe. Entonces, si ustedes no tienen ese conocimiento, no son eficaces. Entonces, uno debe actuar con eficacia. ¿Sí? ¿Entendemos el actuar con eficacia? Ahora el secreto profesional. El notario o nosotros, ustedes cuando sean notarios tienen el deber y la obligación de actuar con profesionalismo y guardar ese secreto. Hagan de cuenta que ustedes asesoran a las partes y se da un negocio de no sé qué tantos millones y ustedes empiezan a contarle a todo el mundo fulano y fulano y Pedro o Juan compraron y fíjate que lo vendió por 10 millones, entonces tiene 10 millones. Entonces eso no es un deber y obligación mía, no. Por decirlo de una forma vulgar, yo me cierro el pico, ¿verdad? O me cierro la boca, yo solo trabajo y guardo el secreto de toda esa negociación que pasa conmigo. ¿Sí? Recuérdense que ustedes desempeñan una función asesora, ¿verdad? Entonces, la persona que lo busca a usted es porque confía en usted o porque confía en el notario. Entonces, las circunstancias en las que suceden, usted debe de respetarlas. De tarea, por favor, lean el artículo 5 y 22 del Código de Ética, el 223 del Código Penal, y lo comentamos la próxima clase. Todavía no he terminado, pero solo se los dejo ahí para que lean esos artículos 5 y 22 del Código de Ética y el 223 del Código Penal. Otra deber y obligación es el cobro adecuado. Lamentablemente, bueno, primero, afortunadamente, nosotros contamos con un arancel en el título 15, creo yo 16, por ahí del Código Notariado, que lo vamos a ir viendo posteriormente. Tenemos un arancel de cuánto cobrar por escritura, cuánto cobrar por testimonio, cuánto cobrar por cada trámite, dependiendo de la importancia o el valor, de valor determinado, para poder nosotros cobrar honorarios. Y con este cobro adecuado quiere decir que tenemos que cobrar según el arancel. Y esto nos lleva a la competencia leal. ¿Qué pasa si yo uso algún uso indiscriminado, por ejemplo, publicaciones para ganarme clientes, y lo llevo al extremo de tomar la profesión como que yo soy comerciante? Y nosotros no somos comerciantes, según el Código de Comercio. Nosotros somos profesionales del derecho, entonces no podemos andar detrás de los clientes, ¿verdad? Saliendo a la calle con un megáfono, pasen adelante, notario, el mejor del mundo, conmigo no va a tener problemas, me equivoco, pero me equivoco poco, o cosas así, ¿verdad? Todos los demás se equivocan mucho, pero yo no, yo estoy un experto en compraventas, los demás no, yo nunca me equivoco, nunca me suspenden escrituras, ¿me entienden? Cuando hablo de esto me refiero a cualquier plataforma que se utilice de comunicación social. No voy a poner ejemplo exacto porque después me dicen que yo odio a determinado grupo, pero no es eso. Es solo explicarles a ustedes a qué se refiere la competencia leal. Si ellos no la conocen, eso ya no es mi culpa, ni tampoco estoy diciendo ya no lo hagan. Ellos tendrán sus consecuencias, tendrán sus sanciones si es que la tienen. Pero no voy a decirlo porque al final ellos sabrán. Ni tampoco los voy a denunciar ni nada, no me interesa meterme en problemas tampoco. Pero sí me interesa que ustedes entiendan que no es correcto. O sea, los que estamos haciendo el curso, entendamos que eso no es correcto. Entonces, también sometiendo aparte, dando un precio más bajo, les hago una sociedad anónima por 1,000 quetzales o 2,000 quetzales, ni siquiera para los gastos. Entonces, esas personas que hacen esa competencia desleal
al final terminan cobrándole al cliente más, porque les dicen son 2,000, no, pero mire, los gastos, falta esto, eso. Cuando sienten vienen gastando 8,000, 10,000 quetzales, lo querían alguien que con ética y siendo leal pone las bases y no en público, sino cuando llegan a la oficina le dicen, mire, es tanto, es un ejemplo, son 12,000 quetzales por la sociedad anónima, es por esto y mis honorarios son tantos. Soy claro, tengo la ética de decirle, ya no quiso hacerlo conmigo, ya no es mi culpa, pero yo no le voy a decir, mire, pues mire, le voy a cobrar 1,000 quetzales, solo para que se quede conmigo. Eso no es leal, ¿sí? Por supuesto que hay que entender también algunas necesidades, pero vamos a entrar a algo que también yo puedo tener mucha necesidad, pero no voy a decir, pues me voy a prostituir, ¿verdad? Entonces, vamos a eso, ¿verdad? El tema es que uno debe actuar siendo leal, ¿verdad? Entonces, porque muchos me lo dicen, pero mire la necesidad, Ali, que no sé qué, yo también tengo necesidad, pero no por eso ando afectando al gremio, ¿sí? A eso se refiere la competencia leal. Por favor, también de tarea leer el artículo 27 del Código de Ética Profesional. Recuérdense que cobrar menos es depreciación de la profesión. Lamentablemente, perdón por la palabra que voy a utilizar, pero se está prostituyendo la profesión. Lamentablemente, no por todos. O sea, quiero ser claro también que es un grupo pequeño, ¿verdad? Que pueda estar actuando de esa forma. Entonces, solo estos últimos 5 minutos veamos los derechos del Código de Ética, artículo 27 del Código de Ética Profesional. Artículo 27 del Código de Ética Profesional. Solo voy a buscar acá el artículo 5 y 22 del Código de Ética también, y 223 del Código Penal, eso relacionado al secreto profesional, y a la competencia leal, el artículo o desleal 27 del Código de Ética. ¿Todo bien hasta el momento? ¿Vamos bien? ¿Aburridos? Perdón que hoy me tardé un poquito, pero había que aprovechar esto Mucha en línea. info. Perdonen, pero sí teníamos que aprovechar esta día que no tuvimos 2 clases que no tuvimos, entonces no nos podemos atrasar. Entonces son los últimos 5 minutos y lo suelto. Ya no me odien, para que no sueñen ahí. Derecho notarial. Aquí nos vamos a ir rápido. Bueno, entonces así como tenemos, ¿sí, Donaldo? Perdón, licenciado, yo llegué un poco tarde a la clase, no sé si usted dijo cuándo es el No le entendí, Donaldo. No tiene muy buena señal. Yo creo que pregunta que cuándo será el examen. Yo se los confirmo hoy. Creo que es el 6 de marzo. Creo que es el 6 de marzo, creo. el Pero parcial. voy a confirmar. Sí, se los confirmo. Es que yo entré un poco tarde. Pero no platiqué nada de eso, no se preocupe. Gracias, No tenga pena. muy amable. Cuestionario. Ni que estuviéramos en primaria. No, yo cuestionario no hago. Yo les puedo dar las diapositivas y el libro, que ahí está todo lo que estoy platicando, no me estoy inventando nada. Algunas cosas prácticas o de ejemplos puedo meter en la clase, pero no cuestionarios, no me gusta, así no. Después ustedes están comprando ese libro de 1000 preguntas para el privado de notariado y no es correcto estudiarlo así. Ese libro, ¿saben para qué es bueno? No van a pensar nada malo. Es para cuando ustedes ya estudiaron bien, estudiaron 6 meses el derecho notarial, sirve como para práctica que ustedes, bueno, vamos a ver qué tanto aprendí. Y ya veo las preguntas, ya veo si estudié bien o estudié mal, pero no para solo estudiar eso, ¿verdad? ¿De qué sirve? Sirve. Para algunas cosas que puedo decir y para otras que no puedo decir. Bueno, autodeterminación, derechos y prohibiciones. Bueno, los derechos tenemos la autodeterminación. Nosotros ustedes cuando ejerzan, o el notario, mejor voy a decir, cuando goza de la libertad para calificar y proponer soluciones más adecuadas, conforme al criterio y su criterio técnico, ¿verdad?
y dependiendo a los casos que les sean planteados. Entonces, esa se refiere a la autodeterminación. Yo como notario, vienen y quieren, porque uno dice, quiero traspasar mi casa. Ah, bueno, pero ¿qué quiere hacer? No, yo se la quiero donar. Entonces, ustedes ahí en su autodeterminación y en su calidad de calificar pueden decir, bueno, vamos a hacer una donación y vamos a hacer una escritura aparte de constitución de usufructo. Eso es lo que su criterio es mejor en 2 escrituras. Pero mi criterio puede ser mejor que mejor. Lo hacemos en la misma escritura y en lugar de constituirlo, mejor que se lo reserve. Pero eso tendrá que ser cuestión de cada quien. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Para cómo ustedes tienen la autodeterminación, cómo realizar las escrituras. Otro ejemplo, quiere donar y desmembrar. Entonces usted en una escritura, 1, hace la donación y en la escritura 2 hace la partición de la cosa común. Entonces me pregunta, ¿y usted por qué lo autodeterminó así? Ah, porque yo quiero ganar más honorarios, porque cobro 2,000 por cada una, gano 4,000. En cambio, si lo hago solo en una, voy a cobrar solo 2,500. Esa es mi autodeterminación, ¿sí? O bien puede hacer la donación y la partición en el mismo documento. Eso va a depender de ustedes cómo lo quieran realizar, siempre y cuando respetando las reglas de la competencia leal y todo lo visto de los derechos, de los deberes y obligaciones, y cumpliendo con las normas, ¿verdad? Nunca ir fuera de la... No, mi autodeterminación es que, mire, pues usted, tráigame, como ya falleció, falsifiquemos la firma y lo registramos. Eso es ilegal, ¿verdad? Es su autodeterminación, pero un criterio ilegal. Entonces todo tiene que ser con criterio legal, ¿sí? Tenemos también a cobrar honorarios por el trabajo que se haga o que se preste. El artículo 227 también lo leen, por favor, del Código Civil. Eso establece que los notarios o los profesionales tienen derecho a cobrar honorarios. Y tenemos el arancel, ¿verdad? Que también lo vamos a ver más adelante del notario, cuál es el arancel del notario. Tenemos derecho a asociarnos. Nosotros nos podemos asociar con otros colegas. ¿Cómo nos podemos asociar? En primer lugar, con el Instituto de Derecho Notarial. Esta es una forma de asociarse entre los profesionales. Tenemos ese derecho. Si quiero, yo no tengo obligación de pertenecer. Pero si yo quiero, hago mi estudio y pertenezco al Instituto de Derecho Notarial. Al colegio profesional también pertenecemos a un colegio, aunque ese sí es obligatorio, ¿verdad? Porque es por mandato legal, ¿verdad? Colegiarse, ¿sí? Pero tenemos ese derecho también, ¿verdad? De tener una formación gremial o un grupo político gremial. También tenemos el derecho de pertenecer o no pertenecer. Y el último, a excusarse. Nosotros nos podemos excusar de conocer determinados asuntos que nosotros veamos que no nos van a llevar, no tenemos ni, puede hacer que corramos peligro como notarios, a criterio nuestro, porque siempre va a ser nuestro criterio, autodeterminación. Y por lo tanto, por ser una profesión liberal, nosotros podemos abstenernos de conocer algún asunto, ya sea por asunto personal, porque yo conozco a la persona, porque a veces viene, yo realmente asuntos ya no lo hago entre vecinos, aunque pierdo trabajo a veces, pero prefiero ya no hacerlo, porque a veces los casos no son lo que le dicen a uno y cuando uno ya lo empieza a trabajar es distinto y después terminan diciendo es que ese no sabe o ese tal cosa, pero yo no me voy a prestar a hacer ilegalidades. Entonces a veces uno tiene ese derecho, ¿verdad? Decir, a excusarse. Entonces cuando me buscan, no, fíjese que yo ahorita no puedo ejercer notariado porque estoy trabajando para X, ¿verdad? Institución, aunque sea mentira. Pero ya me excusé yo por ahí estoy actuando mal un poco de no decir que estoy en una institución, pero tengo el derecho también de decir no porque no quiero, ¿sí? Por un motivo personal, ¿sí? O por la legalidad que yo esté trabajando en alguna institución, 8 horas, entonces no puedo porque soy empleado o funcionario público. Entonces lo vamos a dejar hasta acá porque las prohibiciones sí necesito tiempo para explicarlo, lo dejamos para la próxima clase y mil disculpas que nos tardemos un poquito más, pero necesitaba avanzar porque no podemos quedarnos sin esto. Sí, mil disculpas y ya lo suelto. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. licenciado. Feliz noche. Feliz